¿Te enteraste que Estados Unidos prohibirá la venta de autos chinos conectados por motivos de seguridad? Y si bien es cierto, esta problemática tiene muchas aristas, entre ellas algunas políticas y económicas, hay un tema que tiene relación con la protección de los datos. Hola a todos, soy Gabriel Castillo y les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast, en donde hablamos de protección de datos y tecnología, y desentrañamos las noticias más importantes que tengan que ver con la protección de nuestros datos y las normativas en donde la tecnología juega un factor muy relevante. Por una parte, estamos claros que esta problemática tiene muchas aristas, como les mencionaba en un principio. Muchos temas que tienen que ver con el arista, digamos, con el área política, con el área económica, temas de seguridad nacional. Pero hay una línea de todo esto que tiene que ver con la protección de nuestros datos y ese es del hilo del que me quiero tomar el día de hoy para iniciar la conversación con todos ustedes. Antes de poder irnos de lleno a lo que tiene que ver con el análisis de la noticia en particular referente a los temas de protección de datos, es súper importante el poder entender un poco cómo es no el ecosistema, sino que básicamente cómo es el proceso normativo en Estados Unidos referente a lo que tiene que ver con protección de datos. Para nosotros, para mí también, digamos, estamos más acostumbrados a tener una única normativa, digamos, que regule un ámbito en particular, ¿cierto? Y que sea donde está especializado cierto tema. Por ejemplo, en el caso de la protección de datos está la GDPR para toda la gente de Europa, ¿cierto? El UK GDPR también para la gente del Reino Unido. Y en los casos, digamos, por ejemplo, de residentes de Brasil, Uruguay y Chile, tenemos una ley de protección de datos. Y por supuesto muchos países más. Pero tenemos una ley de protección de datos que tiene casi que nombre y apellido. Ley de protección de datos, ley de protección de la vida privada y ese tipo de cosas. Pero que básicamente esa única ley define en gran parte todo lo que tiene que ver con la protección de los datos personales. Pero en el caso de Estados Unidos es un tanto diferente la situación. Porque básicamente ellos no poseen como una única ley federal, digamos, como los casos que yo les mencionaba, sino que la situación es un poco más fragmentada. Existen leyes tanto a nivel como la federal, que sería como la más amplia, también existen leyes a nivel de estado y leyes también de tipo sectorial. Por ejemplo, del sector de la educación, del sector de transporte, etcétera. Vamos entonces explorando como algún ejemplo para poder lograr entender cómo es la situación allá. Por ejemplo, existe la normativa que es la que se llama la IPA, que tiene que ver exclusivamente con temas de los datos médicos en Estados Unidos. De hecho, es muy conocida porque uno puede ver muchos software, digamos, que tienen esta certificación, una certificación basada en que cumplen esa normativa. A todo esto, ¿te has preguntado alguna vez dónde quedan los resultados de tus exámenes cuando vas a hacerte un examen y luego te piden que lo descargues de una aplicación? ¿O te metes al sitio web de la clínica y descargas el examen? ¿Te has preguntado en qué país están? ¿O en qué nube, por decirlo de alguna manera? Te dejo la pregunta porque son cosas que nos suceden a diario y generalmente no nos cuestionamos de aquello. Ahora, volviendo entonces al caso de esta fragmentación que existe en Estados Unidos. Como les decía, existen leyes que tienen, digamos, como más sectoriales o que son de un tema. Y estábamos hablando de la ley federal que cubre específicamente los temas que tienen que ver con temas de salud. Por el otro lado, por ejemplo, si nos vamos al GDPR o las leyes de estos otros países que yo le mencioné, lo que tiene que ver con los datos personales médicos, por ejemplo, están consignados dentro de estas normativas. Y si bien es cierto, también existen ciertas normativas específicas, ya dentro de esta ley general son identificados como unos datos sensibles y que tienen que cumplir cierto tratamiento. Ahora, por otro lado, también existen otro tipo de normativas más sectoriales en Estados Unidos. Por ejemplo, hay una que es la FERPA, que tiene específicamente relación con los expedientes de los estudiantes de colegio y universidades. Y si nos vamos entonces ahora a niveles de estado, cada estado también está definiendo sus propias normativas en lo que tiene que ver en protección de datos. Tenemos los casos de Colorado, Virginia y la más conocida que es la de California, que tienen, digamos, como sus propias leyes que están asociadas a esta materia de protección de datos personales. Entonces, esta situación, un poco como yo les mencionaba, fragmentada en Estados Unidos, también trae sus implicancias. ¿Por qué? Porque básicamente
Dado esta situación, es que, por ejemplo, para poder, de cierta manera, tener un cumplimiento exigido por la Unión Europea, se han establecido diferentes tipos de acuerdos, ¿ya? Y hoy en día existe un framework, digamos, que es el que está actualmente, digamos, como activo, en el cual se asegura, de cierta manera, con este framework, que los datos de las personas y residentes de la Unión Europea están almacenados cumpliendo ciertos estándares, que son los estándares, digamos, que solicita o sugiere, digamos, la GDPR. Este framework se llama el Data Privacy Framework y de hecho las empresas americanas se adhieren a este framework y lo implementan, por decirlo. E incluso uno podría revisar en este listado público cuáles son las compañías de Estados Unidos que están inscritas o adheridas a este tipo de framework. Entonces, ahora que ya vamos viendo que la situación es un poquito diferente dada la situación particular de Estados Unidos, podemos ya ir ahondando un poco más en lo que tiene que ver con esta noticia de los autos conectados chinos. En este caso, la entidad que emitió la alerta, digamos, o más bien emitió una propuesta normativa, fue el Departamento de Comercio de Estados Unidos, basándose en cierta facultad que poseen para poder prohibir o aceptar cierto tipo de tecnología. Y este es el corazón de la restricción que tiene que ver con los autos chinos conectados. Pero estamos hablando de autos conectados y ¿qué son los autos conectados? A ver, para tratar de llevarlo como en simple, los autos conectados son todos aquellos vehículos que tienen la capacidad de comunicarse, ya sea con otros vehículos, con dispositivos, con infraestructura inteligente, y lo hacen generalmente a través de una red de datos. ¿Ya? Tienen dos componentes principales que son los que de cierta manera gobiernan toda esta comunicación. Uno que es el que permite, digamos, la capa de software que permite todo el tema de conectividad, y otro componente que tiene que ver, digamos, ya con los temas de convertirlo, o no convertirlo, facilitarlo como un vehículo autónomo. Entonces, los autos conectados, por lo general, o sea, en realidad todos los autos autónomos son autos conectados. Pero también existen vehículos conectados que no son autónomos y entregan muy altas prestaciones a sus usuarios. Vamos a ver un ejemplo. Si hoy en día, por ejemplo, yo en mi Citroën C3 del 2016, cuando estoy por llegar ya a la fecha de lo que tiene que ver con el mantenimiento, mi vehículo lo que va a hacer hoy día es prenderme una luz. Me va a prender, de hecho, un dibujito de una llave francesa, o una llave de tuerca, ¿cierto? Me va a mostrar el dibujito que tengo que acercarme al concesionario. En algunos casos van a ver un mensaje alguno, ¿cierto? Que se acerca el proceso de mantenimiento. Pero estos vehículos conectados, al manejar una gran cantidad de sensores, al manejar una cantidad de data enorme, dado que poseen sensores externos, micrófonos, incluso algunos que toman datos biométricos, en fin, manejan tanta data que las prestaciones van mucho más allá. Perfectamente, hoy en día, uno de estos vehículos, en vez de lanzarte una simple luz, digamos, como de alerta, podría perfectamente lanzarte la pregunta: oye, ¿te agendo para el viernes 30 la cita al concesionario a las 3 de la tarde? Porque veo que sales del trabajo a las 2 y a esa hora con el tráfico vas a llegar perfecto. Entonces, en este punto es cuando uno dice, o podría tomar conciencia de la cantidad de datos que se están manejando. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente nosotros, cuando aceptamos las políticas de privacidad, ya sea para una aplicación o cuando nos llega lo mismo, cuando nos llega el computador y hacemos el proceso de instalación, nosotros por lo general hacemos un siguiente. No leemos la política de privacidad, no nos preocupamos por visualizar dónde están nuestros datos, ni el detalle, digamos, de los datos que nos van a rescatar, que nos van a solicitar, qué compañía está haciendo el tratamiento, en qué lugares del mundo finalmente van a parar. No nos hacemos esas preguntas. Y esas son las preguntas que se están haciendo ahora. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, tenemos estos sistemas que tienen esta capacidad de recolectar una cantidad de datos enormes, internos y externos, porque, como te digo, estos autos conectados tienen incluso cámaras por fuera para poder sacar fotografías y todo por temas de seguridad, para entregar mayores prestaciones de seguridad. Pero donde nosotros, como usuarios, a lo mejor podemos ver una alta prestación, es decir, oye, tengo un auto que por una parte que se maneja solo, o tengo un vehículo en el cual yo me subo y me entrega, digamos, una prestación altísima que me hace súper cómodo el tema del manejo.
Hay otros que ahondan un poco más en el tema y ven riesgos, ¿ya? Y esto también está asentado sobre a lo mejor ciertos hechos que han pasado antes, porque previamente sí hubo una noticia referente a que de manera remota pudieron tomar un par de hackers el control de un vehículo. Por lo tanto, en este caso, los legisladores de Estados Unidos dicen, oye, acá hay un tema de seguridad. Entonces, la normativa en especial en este caso, o esta propuesta de restricción, se está haciendo una restricción sobre ciertos componentes, que son estas dos piezas que yo les mencionaba. La pieza que me permite la conectividad y la otra pieza, digamos, de hardware, que me permite un poco todo lo que tiene que ver con el que el vehículo sea totalmente autónomo. Entonces, la reglamentación dice que se van a prohibir estas piezas en vehículos cuyos fabricantes de estas piezas sean chinos o de Rusia, perdón. Y esta normativa está planteada, digamos, para que comience a tener efecto desde el 2027. Y es básicamente eso, porque al final las prestaciones de esto y la cantidad de datos que manejan y se llevan es enorme. Entonces, el no tener claridad referente a cómo se está haciendo la protección de los datos de los ciudadanos y de la infraestructura es lo que pone de cierta manera las alertas. Aquí yo me pregunto, ¿es una medida exagerada? ¿Están siendo como muy típicamente americano en el sentido de lo que tiene que ver con estas leyes? ¿Qué opinas tú? Te invito de hecho a poder comentarlo ahora si quieres, porque ya que el tema lo vamos teniendo fresco y ahí vamos teniendo una conversación. Por mi parte yo como que me voy un poco sintiendo más de la línea de decir, sabes que sí, es importante cuestionárselo, es importante, digamos, tener este análisis sobre esta información, porque lo que yo te mencionaba, estamos muy acostumbrados a ser de cierta manera irresponsable en la mayoría de los casos. En el sentido de no leernos las políticas, no estar muy al detalle sobre cómo se almacena nuestra información y todo. De hecho, digamos, nos pasa en el día a día. Yo creo que muy pocas personas se cuestionan si el sistema de recursos humanos desde el cual están descargando la liquidación de sueldo, en qué nube está, si está en una nube local, si está en un país local o si está en un hosting con una ubicación en un servidor alojado en un país con bajas restricciones, digamos. Entonces, es un tema al que tiene que ver con protección de datos que uno tiene que empezar a hacerse los cuestionamientos. Hoy en día los países están cada vez tomando más conciencia de esto, desde que salió, digamos, un poco más lo que tiene que ver con el reglamento de protección de datos generales de la Unión Europea. Todos los países, digamos, de cierta manera lo empezaron a tomar un poco más de referencia para poder tomar un poco más de conciencia, tener mayores niveles de restricción. De hecho, hoy en día, al revisar en el reglamento general que les menciono, tú puedes ver la lista de países, digamos, que de cierta manera están como aceptados en cuanto al tratamiento extraterritorial de los datos de las personas de Europa. Y hoy Chile no está en ese listado. En ese listado está Uruguay, que es un país que tiene que se sabe, digamos, que tiene una ley bastante restrictiva, que entrega mucho derecho a las personas. Y hay otros países de la región, pero con la legislación actual de Chile no está. Y lo que se busca con la implementación de la nueva ley es justamente elevar el estándar para también permitir, digamos, más que estar en el listado, es permitir, digamos, tener un nivel que nos permita ampliar los horizontes que tienen que ver con los temas de negocio asociados a la protección, al tratamiento de los datos. Por mi parte, yo insisto, yo siento que estos son cuestionamientos que está bien realizárselos. En ocasiones, digamos, somos demasiado relajados en ese sentido. Por lo tanto, por mi parte, sí tiendo a estar un poco de acuerdo. Me gustaría saber tu opinión. ¿Encuentras que son exagerados? ¿Estarías del lado de restringir? Acá también uno se puede empezar a cuestionar de cierta manera, digamos, oye, las restricciones que se van a ir colocando, ¿podrían ir frenando lo que tiene que ver con los procesos de innovación? Nuevos desarrollos, porque también puede haber el caso que te puedes cuestionar, oye, este tipo de normativa lo único que hace es frenar el desarrollo de tecnología que al final nos permite, digamos, tener mayores prestaciones. Y también es totalmente válido. Entonces ahí hay que estar atento a cómo se va a ir dando este juego. De hecho, uno de los temas
que se viene en el caso de la ley de Chile es la creación de la Agencia de Protección de Datos. Vamos a ver cómo va a ser el proceso de actuación, cómo va a ser su proceso de revisión, su tema de fiscalización, cómo van a ser sus temas normativos. ¿Van a estar frenando un poco los temas de innovación o van a estar un poco más de la mano e ir más a temas de negociación? Por mi parte, este era el tema que quería conversar el día de hoy. Yo soy un actor más dentro de todos los que está con interés de poder entender cómo se está configurando todo este tema que tiene que ver con protección de datos, que hoy día está tomando una forma y una importancia mucho más alta que hace un par de años. Y por supuesto también encargado de lo que tiene que ver la difusión de este mismo tema para todos. Por mi parte, me despido y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Que estén muy bien.